Hola, buenos días con todos. Somos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen. Somos el grupo número 1. Le vamos a hablar el día de hoy sobre las evidencias de auditoría. Los integrantes de este grupo es Vélez Dayana, Macas Nayeli, Zambrano José Adán, Quispe Palacio Dayana y quien les habla Genesis Lor, con el docente Patricio Cadena. Evidencia de auditoría. Esta evidencia de auditoría es la información recopilada para la revisión de las transacciones financieras de una empresa, de las prácticas de control internos y otros elementos necesarios para la certificación de los estados financieros por parte de un auditor o un contador público. La evidencia la evidencia de auditoría se define como un término para la protección del inversor mediante la promoción de informes de auditoría transparente, preciso e independiente. También nos dice que la auditoría, como toda información que pueden ser usadas los auditores, para tomar decisiones sobre la calidad y precisión de los estados financieros de la empresa. También nos dice que esta evidencia de auditoría nos respalda y verifica la información final proporcionada para administrar los estados financieros. También nos dice que puede ser contradecirlo si hay fraude o también si hay errores. Aquí vamos a hablarles de unas recomendaciones claves. Aquí tenemos 4 puntos, que es la información recopilada por un auditor para verificar la exactitud y el cumplimiento de los estados financieros de una empresa. Otro punto es que está destinada a respaldar todas las afirmaciones de la empresa de los estados financieros y también sus cumplimientos con las leyes contables. También tenemos unos ejemplos de evidencia de auditoría que incluyen las cuentas bancarias, cuenta de gestión, extracto de pago, extracto bancario, facturas, recibos, entre otros. Y por último punto tenemos la buena evidencia de auditoría debe ser suficiente, contable, proporcionada por una fuente apropiada y también relevante para la auditoría de cuestión. Características de la evidencia de auditoría. Suficiente. Se mide por el tamaño de la muestra. Debe ser dependiendo del criterio del auditor. Debe ser suficiente la evidencia y convincente para sustentar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del auditor. Pertinente. La evidencia es adecuada cuando sea pertinente para que el auditor emita su juicio profesional. Por tanto, el auditor debe valorar que los procedimientos que aplica para la obtención de la evidencia sean convenientes para las circunstancias planteadas. Competente. Para que sea competente, la evidencia debe ser válida y confiable. El auditor deberá considerar cuidadosamente si existen razones para dudar de su validez o de su integridad. Y por último, la característica relevante. Esta se refiere a la relación que existe entre la evidencia y su uso. La información que se utilice para demostrar o refutar un hecho será relevante si guarda una relación lógica y patente con ese hecho. Tipos de evidencia. Existen 6 tipos de evidencia, los cuales son evidencia física, evidencia documental, evidencia testimonial, evidencia analítica, evidencia informática y evidencia legal. Bueno, yo voy a hablar sobre la evidencia física. La evidencia física se la obtiene mediante inspección y observación directa de actividades, bienes o sucesos, como por ejemplo los inventarios, el arqueo de dinero y arqueo de documentos. La otra evidencia que me tocó es evidencia documental. Consiste en información elaborada como la contenida en cartas, contratos, registros de contabilidad, lecturas y documentos de la administración relacionados con su desempeño. Se dividen en 2 evidencias.
tanto externas como internas. Ejemplos, cheques, facturas y contratos. Bien, la evidencia testimonial. Eso no quiere decir que obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas en el curso de indagaciones en forma de entrevistas. Estas se obtienen en personas que trabajan en negocios o que tienen una empresa con relación al mismo tema. Ya, este comprende cálculos de comparaciones, razonamientos y separaciones de información en que los componentes tenemos como ejemplo son las pruebas de análisis de tendencia, análisis de proporción, pruebas de razonabilidad, análisis de regresión y ahí como tenemos la evidencia analítica. Evidencia informática. Puede encontrarse en datos, sistema de aplicaciones, instalaciones y soportes, tecnologías y personal informático. Los requisitos básicos de esta evidencia están referidos también a la suficiencia, competencia y relevancia. Y en sí es suficiente cuando por los resultados de esta aplicación de una o varias pruebas. Hablando también de evidencia legal, se dice que los papeles de trabajo constituyen una forma de evidencia que se puede utilizar en acciones legales. Los auditores pueden tener la necesidad de usar los papeles de trabajo para apoyar su afirmación de que realizaron la auditoría de un modo profesional, que ejercieron el debido cuidado y que no fueron negligentes en la realización de la revisión. Para concluir, se dice que en los papeles de trabajo no debe haber afirmaciones contradictorias y cualquier conclusión final que se oponga a otra evidencia que debe ser plenamente justificada, siempre y cuando todos los asuntos adecuados tiene que existir la explicación adecuada para la conclusión a que se llegó. Muchas gracias.